Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un video más que interesante. En esta ocasión vamos a estar viendo un video que va a hablar de la correcta devolución de los peces a la hora de practicar la devolución. No es un tema menor y sirve para cualquier pescador, no solamente para pescadores con mosca, sino para cualquier pescador que practique la devolución a la hora de pescar. Este video es más que interesante porque vamos a estar viendo tips, formas correctas de devolverlo y vamos a analizar algo de la biología de los peces a la hora de devolverlos. No te muevas de ahí, míralo hasta el final, es más que interesante y súper instructivo para todos los pescadores. Antes de entrar de lleno en el video de hoy, voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a avisar todas las semanas en el momento en el que salen videos nuevos. Sin más invitaciones, ahora sí vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenido nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Lo primero que quiero hablar con ustedes y quiero aclarar con ustedes es que si vos sos pescador y aunque devuelvas todo lo que pescás, estás matando peces. Sí, aunque no lo quieras o no lo hagas conscientemente, hay muchos peces de los que vos devolvés que mueren. Muchas veces se debe esto a que no se hace una correcta devolución del pez, una correcta manipulación del pez a la hora de tenerlo fuera del agua y luego devolverlo. Eso lo vamos a estar viendo en este video. Y en este video vamos a estar aclarando o clarificando muchos puntos importantes a la hora de realizar una correcta devolución, para permitir a los peces, una vez devueltos, que puedan vivir, que puedan permanecer con vida en el hábitat de pesca en el cual vos lo devuelvas. También quiero aclarar como punto adicional de que si vos pescás salmónidos, ya de por sí los salmónidos son una especie que tienen mucha mortalidad natural, sin contar la pesca. Son peces que tienen una mortalidad de alrededor del 50% naturalmente. A eso agregale el hecho de la pesca, ni hablar de aquellos pescadores furtivos o que matan todo lo que pescan, y aquellos pescadores que realizamos devoluciones y que no muchas veces son correctas. Eso hace de que en muchos hábitats de pescas no encontremos peces o los peces que encontramos sean muy pocos a la hora de visitar estos lugares. Así que no te muevas de ahí, que este video es más que interesante y no solo para pescadores con mosca, sino para cualquier pescador que practique la devolución. Ahora vamos a estar analizando los 4 puntos fundamentales de mortalidad post-liberación. Estos puntos son más que interesantes e importantes a la hora de tener en cuenta la correcta devolución. Vamos a empezar a ver estos 4 puntos de esta manera. El primer punto que vamos a estar analizando son las heridas que se les causa a los peces a la hora de pescarlos. Vamos a analizar en profundidad cuáles son los tipos de heridas que se les puede causar y vamos a tratar de minimizarlos para que el pez pueda vivir una vez que realicemos la devolución. Hay 2 tipos de heridas que podemos causarles a los peces a la hora de pescarlos. La primera son heridas externas, que son aquellas heridas que le causamos al pez en la parte externa de su cuerpo. Y también podemos causarles heridas internas. Ese es otro tipo de herida y que muchas veces no podemos observar. Pero sí son heridas que el pez tiene y a la hora de devolverlo hace de que muy posiblemente muera al tiempo. Vamos a analizar 3 heridas que le causamos al pez externas a la hora de pescarlos. La primera es esta que aparece acá. Es el pinchazo del anzuelo a la hora de pescarlo. Esta es una herida inevitable y es una herida menor. ¿Por qué digo menor? Porque esta herida no va a causar la muerte del pez a la hora de devolverlo. Esta segunda herida que vamos a ver acá sí puede causar la muerte del pez y es una herida que hay que tener en cuenta si la podemos evitar. Es el hecho de apoyar el pez sobre superficies secas. Eso genera un raspado sobre la superficie o la piel del pez que genera muy posiblemente una lastimadura y luego se puede infectar y obviamente el pez puede morir. Entonces, a tener en cuenta esto de no apoyar los peces sobre superficies secas y ni hablar de manosearlo con las manos secas también, porque eso muy posiblemente quite esa mucosidad que el pez tiene en el exterior y luego se le puede infectar. Entonces, a tener en cuenta esto, no apoyar los peces sobre la superficie seca, no tirar los peces sobre las piedras o a la orilla del río o lugar de pesca que nosotros estemos visitando. Tratar de mantener al pez lo más posible en el agua y precisamente sacarle el anzuelo y liberarlo en el agua. Esa sería la forma correcta de no generarle esta herida innecesaria al pez. Ahora, vamos a ver esta tercera herida que también le generamos al pez a la hora de pescarlo. Estos materiales o estas herramientas tratemos de evitar usarlas.
Estas herramientas que cuelgan al pez de su boca generan un daño externo que muchas veces puede causar la muerte del pez. ¿Por qué es esto? Porque el peso del pez cuelga sobre un punto específico, muy posiblemente le daña la boca y también puede generar heridas con agujeros, cosa que se le puede infectar y luego morir. Ni hablar si genera algún problema de articulación en la boca, que es el lugar por donde se alimenta. Obviamente muere por la imposibilidad que tiene de alimentarse. Vamos a analizar ahora algunas de las heridas que se le producen al pez en la parte interna a la hora de pescarlo y que podemos evitar. Las principales heridas que se le causan al pez son el tema de los desgarros internos, que muchas veces no podemos darnos cuenta si le pasó o no, pero sí se pueden evitar. El hecho de colgar los peces de la boca y de forma vertical, eso hace de que internamente tenga desgarros, muy posiblemente tenga desgarros. Y obviamente eso va a determinar la muerte luego del pez. ¿Por qué digo esto? Porque el pez en su hábitat o lugar de vida habitual lo que hace es precisamente estar de forma horizontal. Y en el agua recordemos que los peces no tienen peso. Si el pez que nosotros pescamos tiene 5 kilos o pesa 5 kilos, nosotros al sacarlo del agua y colgarlo de la boca, lo que generamos es que ese peso que el pez no está acostumbrado a tener cuelgue de su cabeza y desgarre los músculos de su cuerpo. Porque obviamente, primero, en posición vertical un pez no está nunca, y segundo, no siente ese peso debajo del agua. Entonces lo que generamos es que tenga un peso extraordinario que no está acostumbrado a tener y que obviamente lastime sus músculos. Por ende, muy posiblemente cuando devolvemos el pez, ese pez muera. Sí o sí va a morir. Entonces lo ideal es no utilizar estas herramientas que cuelgan los peces de su boca, de su cabeza, o tomar los peces de forma vertical y dejarlos colgados. Eso no está correcto y obviamente va a hacer que el pez muera. También a tener en cuenta dentro de lo que son las heridas internas, el hecho de que muchas veces tomamos a los peces en posiciones extrañas para sacarnos la fotografía o para que nos filmen. Eso no es correcto. Como por ejemplo cuando pescamos dorados, si ustedes se fijan en las fotos que vamos a estar viendo, van a ver que prácticamente parece un acordeón. Lo doblan todo, parece que la espalda o la columna se le fuera a quebrar y no es una posición normal que el pez tenga debajo del agua. Entonces eso muy posiblemente genere que al devolverlo el pez muera al tiempo, porque muy posiblemente esté desgarrado internamente y ni hablar de la espalda o la columna. Esos huesos que no están habituados a tener ese peso y en esa posición muy posiblemente estén dañados. Mi recomendación es para aquellos pescadores que utilizan este tipo de herramientas que no las utilicen más. Que traten de evitar esto y que los peces a la hora de sacarlos, y si se quieren sacar fotos o filmarse, lo hagan en posiciones normales o naturales para el pez. Que lo hagan lo más cerca del agua o dentro del agua, si es posible, cosa de no dañar al pez fuera del agua. Eso es lo ideal a la hora de pescar estos peces si la intención es devolverlos. Porque imagínense que esos pesos y esos desgarros internos que sufren los peces obviamente no se curan solo y muchas veces al devolverlos al agua los atacan otros peces porque se dan cuenta que esos peces están heridos. Entonces les pido que tengamos en cuenta esto a la hora de salir a pescar y utilizar este tipo de herramientas. Otro punto que vamos a analizar y que es fundamental a la hora de devolver los peces correctamente es el tema de la predación oportuna. ¿A qué me refiero yo con predación oportuna? No sé si han visto o han observado algunos videos en los cuales viene alguien pescando un pez y sale otro de abajo y lo ataca mientras que ese está luchando. También, no sé si observaron alguna vez, a la hora de devolver los peces, lo devuelven y en el momento en el que lo devuelven viene otro pez y lo ataca. Eso se denomina predación oportuna. Y es cuando un pez, obviamente cazador, detecta que hay algún pez que está haciendo algún movimiento extraño en el agua, considera de que está herido, va y lo ataca. Eso se denomina predación oportuna. Y pasa muy seguido o más seguido de lo que ustedes creen. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos porque a la hora de devolver los peces consideramos de que el pez salió nadando, volvió a su lugar y no pasó nada. Eso pasa más normalmente de lo que ustedes creen. Y eso pasa precisamente porque el pez queda lastimado y al regresar al agua no nada de una forma normal. Hay muchos cazadores y depredadores en el agua que detectan lo que se denomina movimientos de baja frecuencia y lo detectan debajo del agua precisamente cuando el pez nada de una forma que no es la normal. En ese momento detectan de que el pez puede estar herido y van y lo atacan. Eso pasa. Entonces la forma para evitar de que ese pez muera al poco tiempo que nosotros lo devolvemos es precisamente tener los cuidados necesarios para no lastimarlo. Como mencionaba recién, no generarle desgarros dentro de lo que es la parte interna, tratar de que el pez
esté lo más sano posible para poder recuperarse y volver a nadar de forma normal, no generarle heridas que otros peces puedan detectar. En el caso de los dorados, muchas veces les pasa de que al ser pescados y devueltos, al poco tiempo son atacados por pirañas. ¿Por qué? Porque precisamente detectan de que ese pez está lastimado y van y lo atacan. Cosa que no pasaría si el pez nadara o no estuviera lastimado en su parte exterior para que no sea detectado por las pirañas. Otro punto fundamental a tener en cuenta a la hora de manipular los peces para realizar una correcta devolución es el tema de las infecciones oportunas. ¿A qué me refiero yo con infecciones oportunas? A que muchas veces, al no manipular los peces de la forma correcta, le generamos lastimaduras externas que permiten que se metan virus y bacterias y que generen infecciones, que a la larga llevan a la muerte de ese pez. Esto es un tema muy importante a la hora de realizar correctas devoluciones. Hay ciertas cosas que no debemos hacer a la hora de devolver el pez y sobre todo si queremos hacerlo de la forma correcta. Una de ellas es acostar o apoyar los peces en superficies secas. Eso genera un raspado que a la larga lastima lo que sería la piel del pez y de esa forma se pueden meter virus y bacterias y terminan infectándolo. Así que les pido, tengan mucho cuidado dónde van a apoyar el pez una vez que lo pesquen. Y ni hablar si lo andan tirando o arrojando a la costa o a la orilla del río. Eso lastima mucho al pez. Ese roce hasta puede generarle cortaduras y obviamente va a permitir o va a hacer más fácil que pueda infectarse de alguna manera lo que es la piel. Y la piel, no nos olvidemos, es el sistema inmunológico de los peces. Es aquello que impide que los virus y bacterias ingresen a su cuerpo. Entonces, si nosotros no lo manipulamos de la forma correcta, muy posiblemente ese pez muera. Otro factor fundamental a la hora de manipular el pez es no meterle los dedos o las manos en las agallas. Eso lastima y puede matar al pez al ratito de que nosotros lo pescamos. Eso lastima muchísimo su sistema respiratorio y obviamente también permite de que bacterias se puedan meter e infectar ese sistema. Entonces, no metamos los dedos ni las manos dentro de lo que son las agallas de los peces. También, a tener en cuenta, es el hecho de no tocar el pez con la mano seca. No agarrar los peces con las manos secas. Tratemos de humedecer la mano antes de tomar los peces para que esté más resbaladizo y de esa forma no rocemos nosotros la piel del pez y logremos infectarla. Entonces, sí o sí, mojemos la mano antes de tomar los peces. Es algo muy sencillo, es algo que no nos lleva tiempo y es algo que le hace muy bien al pez a la hora de devolverlo. También a tener en cuenta es el hecho de no generar golpes fuera del agua. Muchas veces pasa de que el pez sale del agua, empieza a golpear o a desesperarse por querer volver al agua y lo golpeamos contra cuanta superficie hay. Eso genera heridas que al momento de devolverlos no son sensibles a nuestra visión, pero a la larga terminan generando la muerte dentro del agua. Entonces, a tener mucho cuidado con estos puntos que no son menores y son sí o sí factores de infecciones que luego generan la muerte del pez. Vamos a analizar el último punto para realizar correctas devoluciones a la hora de salir a pescar. Este punto se denomina estrés fisiológico y es algo que no es menor a la hora de devolver los peces al agua. ¿A qué me refiero yo con estrés fisiológico? Es el estrés que sufre el pez a la hora de pescarlo. Y ni hablar el estrés que sufre fuera del agua mientras nosotros nos sacamos la foto y hacemos toda la manipulación hasta la devolución. Este estrés hay que tratar de evitarlo o de reducirlo al mínimo para que el pez no llegue a morirse o no se infarte. Esto pasa. Muchas veces lo ideal es a la hora de pelear el pez, pelearlo lo menos posible. Hacer la salida o la captura del pez lo más rápido posible. Que el pez no se desgaste peleando con nosotros al extremo de llegar a infartarse o de salir prácticamente muerto. Ese es un punto importante a la hora de hacer devoluciones correctas, porque si el pez llega muy cansado, es muy factible que después sea muy difícil devolverlo. También a tener en cuenta la manipulación que se le hace al pez una vez terminada la lucha, porque tengamos en cuenta que para el pez es todo un desgaste el hecho de luchar con nosotros para no salir. A la hora de sacarlo, sumado al estrés que viene sumando por la lucha, lo sacamos del agua, que es su hábitat natural, y de esa manera generamos que empiece a ahogarse. Imagínense ustedes si los hicieran correr un maratón que no están acostumbrados a correr, y no solo eso, sino que después, apenas terminan el maratón, les meten la cabeza en el agua y no pueden respirar. Esa es la sensación que tiene el pez a la hora de salir de la lucha de pesca con ustedes. Entonces, ¿qué es lo ideal? Cansarlo lo menos posible, no devastarlo al pez cuando nosotros lo vamos a sacar. Entonces, cansarlo lo menos posible. Una vez que lo sacamos del agua, desengancharlo y volverlo a introducir al agua lo antes posible,
no tenerlo fuera del agua 1 hora para sacarnos la foto y filmarlo, sino que tenerlo el mayor tiempo posible dentro del agua para que pueda recuperarse. Temas importantes: tener las manos mojadas, no las manos secas para no rozar su piel. También la posición en la que nos vamos a sacar la foto o lo vamos a sacar del agua que sea la correcta, tomado de la cola y debajo de su panza, no agarrado de las agallas, no colgando, no en forma vertical, no. Imagínense ustedes el cansancio que tiene ese pez y ustedes poniéndolo en esas formas o en esas posturas que no son habituales para el pez. Entonces terminan haciéndoles daños internos que muy posiblemente no pueda recuperarse. Entonces, el pez lo devolvemos lo antes posible, en la forma correcta, en la forma en la que es habitual que se encuentre dentro del agua, en forma horizontal, tomándole la cola y debajo de la panza para una correcta devolución. También tener en cuenta que una vez que lo introducimos en el agua, la cabeza del pez siempre va hacia la corriente, no al revés, para que el agua no entre por las agallas y eso haga de que se ahogue, porque precisamente la oxigenación del pez es ingresando el agua por la boca y saliendo por las agallas. Entonces, la cabeza del pez siempre hacia la corriente, no moviéndolo hacia adelante y hacia atrás. Eso no se hace, eso no es la forma correcta de devolver al pez. El pez se pone de cabeza a la corriente y se deja quieto en esa posición para que pueda recuperarse. Una vez que se recupera, soltamos al pez y el pez sale nadando como habitualmente lo hace. No hagan ese movimiento hacia adelante y hacia atrás con el pez en el agua y apuntando la cabeza hacia la corriente, porque eso hace que ingrese agua por las agallas y obviamente el pez se ahogue. Entonces no es normal, no es natural. Ese movimiento no es el correcto. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas en el momento en el que van saliendo videos nuevos. Sin más invitaciones, muchísimas gracias por estar de ese lado y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.